una polémica aquí en la pauta de... Ya partió. Por el tema de las 40 horas semanales de trabajo, propuesta de la diputada Camila Vallejo. Que estuvo y acá ahora, en la mañana. el contragolpe del gobierno, que le pone suma urgencia a su proyecto de ley, que son 41 horas promedio semanales, pero con flexibilidad laboral, que es un punto que remarcó de manera muy fuerte acá, o sea, en entrevista con ADN hoy, el ministro del Trabajo, señalando que el Partido Comunista planteaba una propuesta rígida, que no acepta la flexibilidad, que la ve como como un sinónimo de precariedad. Y tuvimos aquí, pues, a la diputada Camila Vallejo, que digamos las cosas como son, se anotó un punto porque obligó al gobierno a sentarse y a tener que hacerse cargo de un tema que incluso sus propios diputados comenzaron a participar, digamos, y a prestarle ropa finalmente a la diputada comunista. ¿Por qué? Porque es un tema que si usted lo pone en la calle, si usted a quien le pregunte, ¿quién no quiere trabajar menos horas? ¿Quién está chato de tener que trabajar el día entero, llegar a la casa a las tantas de la noche, no tener tiempo, no tener vida, no tener familia, no tener nada? Bueno, ahí está puesta la discusión. Y bueno, abrimos la palabra porque ustedes estaban muy acalorados ahí, Andrea Poleto. No. Pues estuvieron los dos protagonistas principales. Estuvo Camila Vallejo en el estudio, también entrevista un poco más temprano con el ministro del Trabajo. Yo creo que todavía hay muchas cosas que explicar en relación a cada proyecto, en todas sus capas, sobre todo en lo que tiene que ver con los efectos que esto produciría. Todavía no me queda claro cómo la reducción de horas o la flexibilización de horas para llegar de 40 o 41, dependiendo del caso, pueda significar un aumento considerable de empleos. Lo otro, en relación a la aplicación del promedio para llegar a las 41 horas del gobierno, también tiene varios flancos abiertos. Y lo tercero, en relación a esta advertencia, entre comillas, que hizo el presidente de la República ayer de que no quiere ni pensar de que la oposición va a presentar un proyecto inconstitucional, puesto que se afectaría al erario nacional y por lo tanto cualquier iniciativa que modifica ese aspecto tiene que ser presentada por el gobierno. Y acá la vuelta es bien larga porque la manera en que se afectaría al erario nacional es que también se tendría que ajustar la hora a 40, en el caso del proyecto de Camila Vallejo, a los funcionarios públicos. Pero hay que recordar que eran otros los tiempos. En el 2005 se redujo de 48 a 45 horas semanales la jornada laboral, con una indicación de la ADC. Esto lo recordaba ayer Kevin Flequeras en la prueba de ADN. Pero claro, en ese tiempo era un gobierno de la concertación y la ADC era integrante de esa coalición de gobernantes, por lo tanto el gobierno asumió eso. Acá es la oposición y el Partido Comunista más encima el que está propiciando esta iniciativa de 40 horas. Y por lo tanto se le tilda desde ya de inconstitucional, pero se asume otro proyecto que fijaría en 41 horas promedio. Entonces, es bien enredada la discusión y como dice Mirna, acá el gatillante fue el proyecto de Camila Vallejo. Y cómo despertó, ¿no? Y cómo prendió en la gente. Y es el punto. Claro, y basado básicamente, mira, y curiosamente después de la encuesta académica que otorgaba más de un 70-78% de simpatía o de adhesión ciudadana a un proyecto de esa naturaleza. Entonces ahí el gobierno como que empieza a reordenar sus piezas y se trata de, en el fondo aquí están cazando popularidad. Claro. O sea, es que es tan evidente. Entre otras cosas, independientemente de lo que vaya a pasar al final y después de que saca la raya para la suma y salga un proyecto y ojalá se beneficie tanto los trabajadores y la economía también, si es que se cumplen las premisas que ellos mismos están planteando, pero evidentemente también que se produce esto dentro de un clima de cazar audiencias, cazar capital político. Por ambas partes, creo yo. Es que es tan evidente porque de alguna manera, como uno lo lee muy a la rápida, yo entiendo lo que tiene que ver con lo inconstitucional, pero ¿qué es lo que sucede? El presidente de la República como que pareciera que prácticamente le tira como una máquina, así como de cortar pasto así rápidamente, diciendo que esto es inconstitucional, lo que está promoviendo, impulsando la rebaja de horas del proyecto Camila Vallejo. Además, ojo, es apuntar a Camila Vallejo, no es aquí a la bandada, también tiene un nombre, un apellido, una cara, una trayectoria, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un punto relevante. No sé por qué el presidente tiene que él hacer esa arremetida tan, a mí me pareció como tan tajante, y al día siguiente el mismo gobierno plantea un cambio en su proyecto de llegar a 41 horas, ya no 40, 41 horas. Entonces todo se ve desde fuera
independiente que entiendo cuál es la razón de la inconstitucionalidad según el presidente, no se ve tan bien, ¿no? Se ve que yo creo que esto salió, efectivamente surgió el tema de Camila Vallejo, prendió demasiado rápido, o sea, de verdad conectó, tal cual como decía Mirna, muy rápidamente, y el gobierno trata de arreglar cuando finalmente lo que debería haber llamado, creo yo, porque los dos principios para mi gusto funcionan. Uno quiere más flexibilidad laboral, así en fácil, no con la letra chica, obvio que sí, poder elegir, poder saber si tiene un contrato, elegir unas horas, otros sí, obvio que sí. Uno quiere trabajar menos y ganar lo mismo, obvio que sí. Como que ambas en su digamos, en su esencia, yo creo que apelan a lo que le sucede a uno como trabajador, aquellos que son formales, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí uno ve el defecto o para mi gusto, como cuando la política te hace como un guiño, dice, pero ¿por qué las cosas funcionan así? Ambos proyectos fusionados, ambas ideas, donde efectivamente además agreguemos que uno tenga poder negociador frente a su empleador, la verdad que serían tres cosas que a mí me parece que son razonables en el mundo de hoy. O sea, tener tiempo y de verdad que sea flexible, me parece que es bastante razonable nomás, lo que está pasando el mundo, el mercado laboral. Claro. No está muy alejado. Y una discusión adyacente tiene que ver con el tema de las metas, porque como nos dice, por ejemplo, acá un auditor, Andrés, dice, en Chile se paga por horas de trabajo, es decir, por presencia laboral, no por productividad. Yo creo que ahí está la clave. Sí, pues. Ahí está la clave. Sí, yo no sé cómo no se ha puesto de nuevo énfasis tampoco en la discusión que en algún minuto se había planteado de cambiar la lógica y empezar a hablar de sueldo por hora en Chile, el mínimo, por ejemplo, por hora, porque entrampa mucho el concepto de mensualidad que tenemos, y eso entrampó al gobierno, que propone las 180 horas mensuales promedio, lo que ya es una cuestión difícil de bajar. Hay meses distintos que otros, entonces ¿cómo corre las 180 horas? En un mes de 28 días como febrero, cuando no es bisiesto, ¿son menos que 180 o también son las 180 y en febrero trabaja el mes que más trabaja entonces todo el año? O se convierte en el mes que ya es, digamos, por definición de las vacaciones. Entonces ahí no corren las horas porque estás de vacaciones. ¿Cómo aplica eso? ¿Qué pasa con los meses de 31 días? Cuando justo parten un día lunes, el día lunes 1 del mes, que sería probablemente el mes que más días hábiles va a tener. Ahí entonces te sales ganando porque son solo 180 horas en 31 días, 23 días hábiles. Entonces el gobierno se enredó mucho con esta propuesta y todo se simplificaría si en Chile habláramos de la lógica del salario por hora. Salario mínimo por hora y salario a todo nivel por hora. Que a la gente le paguen por hora. Y ahí entonces lo que importa son las horas que tú usas para rendir y para llegar a tu objetivo. Frente Amplio. Frente Amplia va por ahí va Frente Amplia. Salario por hora. Bueno, esa es una consideración. Esa es una consideración puntual que permitiría desenredar un poquito la discusión. Ahora, obviamente, yo diría que aquí hay este proyecto de Camila Vallejo es viejo, es del año 2017. Se reflota ahora. Sí. Y el gobierno que había presentado medio piolamente su proyecto de flexibilidad hace un par de meses. Pero que no planteaba reducción de horario, que yo sé. Sí, era 180 horas. Pero en el origen. Sí, 180 horas, siempre se planteó ese redistribuía. Que redistribuía, daban un total. Pero daba 41. Claro, siempre semanales. Fueron 41, que además es un aproximado. Porque según el mes, nuevamente depende si te da más o menos horas. Entonces, eso ya de partida es un enredo. Y ahora remete el gobierno de vuelta, entonces es una jugarreta, y porque además se están sumando parlamentarios de Chile Vamos a la propuesta de Camila Vallejo, y se han vuelto amiguis, y se tutean cosas en conjunto. Entonces, el gobierno tiene que batallar aquí con como analizaba el columnista Patricio Navia en el Líbero, creo que es acertado lo que él plantea. Aquí Camila Vallejo está con una propuesta de extrema simplicidad que le hace sentido a todo el mundo, y el gobierno está con un enredo de propuesta que cuesta entender y que hay que bajar y salir a explicar. ¿Cuál gana ante la opinión pública? Está claro cuál.